Gracias, Norberto. Bueno, les cuento un poquito qué nos convoca el día de hoy, que ya le estuvieron diciendo. En el manual de PICAM decidimos incorporar en el 2019 a indicadores que tenían que ver con las metas de seguridad del paciente. Y en relación a la comunicación, fue uno de los mayores desafíos, creo, para los establecimientos, el justamente tener este indicador que empezar a medir, que empezar a calcular. Esto es un poco lo que ya contaron. Quiero ser bien corta para dar el espacio a los establecimientos. Este indicador lo definimos como pases de guardia correctamente comunicados. Nos parecía que los pases de guardia era un momento donde se podían cometer errores, donde implicaba que la necesidad de tenerlos estructurados iba a posibilitar evitar esos errores, pero les dijimos a los establecimientos, bueno, definan cómo, definan dónde, definan qué y háganlo. Si bien teníamos algunas experiencias al momento de sugerirles este indicador, sabíamos que era un gran desafío para todos poder construirlo y medirlo, monitorearlo y poder aprovechar, ¿no? El indicador que es el objetivo final, ¿no? Que termine impactando en la seguridad de la atención de los pacientes. Nosotros les pedimos que podía ser en un servicio o podía ser en varios, no necesitaba, podía ser de un solo equipo, digo, solo los enfermeros o solo los médicos, o multidisciplinario con trabajadores sociales y demás que forman parte de la atención en el día a día. Pero sí deberían definir cuál era la metodología, cuál era el protocolo que iban a utilizar, explicitarlo, formar a la gente de cómo utilizarlo y empezar el registro para poder tener cuántos de todos los pases se habían hecho de manera correcta. También definir qué entendíamos por correcto era otro de los grandes desafíos. En el PICAM fueron reportando estos indicadores, primero fueron 9 establecimientos, después 11, después 16 y en la última medición del 2024 ya son 18 establecimientos que nos permitieron construir estos percentilos, que son los que ven todos los establecimientos del PICAM. Pero qué mejor que los mismos establecimientos nos cuenten cómo llevaron adelante este desafío, qué aprendizajes tuvieron durante ese camino y ese recorrido, para que otros establecimientos que todavía no lo están reportando puedan implementar sus estrategias y poder aprovecharlo. Así que arrancamos, si quieren, con el grupo de San Roque de Paraguay. Está Evelyn Allende, Liliana Martínez, Gloria Castillo y Carmen Ayala para darnos su primera experiencia. Tenemos 10 minutos por cada uno de los oradores, así que si están por ahí, yo ya dejo de compartir y, y arrancan ustedes. Bueno, buen día. Buen día. Estamos aquí conectadísimas desde Paraguay. Somos el Grupo San Roque. Actualmente tenemos tres establecimientos dentro de lo que es el proceso de acreditación. Tenemos nuestra segunda acreditación en curso que va hasta el año que viene. Y desde el Vamos trabajamos muchísimo en tratar de recolectar la mayor cantidad de datos como para poder reportarlo al PICAN y lo estamos haciendo de forma constante. Y hoy vamos a presentar cómo nosotros venimos trabajando lo que es nuestro pases de guardia y el sistema, la metodología que para nosotros hasta el momento no ha sido bastante favorable como para poder dar seguimiento a este indicador. Voy entonces a presentar, compartir la presentación. Bueno, me confirman si se puede visualizar. Perfecto, Evelyn, muchas Ok. gracias. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a contar nuestra experiencia. Estoy acompañada hoy de las referentes de cada sucursal, que son las que realmente hacen el trabajo en terreno, recolectando estos datos y dando seguimiento.
Y para que tengan una idea más o menos de cómo funcionan nuestros establecimientos, tenemos actualmente tres establecimientos con la categorización de nivel 3, que es el nivel más alto que tenemos aquí en Paraguay, que sería un hospital de alta complejidad. Y la ubicación, todos están ubicados estratégicamente en Asunción. Tenemos el número de camas en el San Roque, tenemos 73 camas. En la costa tenemos 62 camas y en Santa Julia tenemos 84 camas. Tenemos un promedio de egresos anuales en el San Roque de 483, en la costa de 1653 y en Santa Julia 627 egresos. Nuestro soporte de historia clínica está integrado en las sucursales, es un formato electrónico y está totalmente integrada la historia clínica del paciente en nuestras sucursales. Nuestro tiempo de reporte del PICAM ya son 7 años, empezamos en el 2018, tímidamente con los primeros reportes, luego a medida que pasó el tiempo logramos trabajar muchos más indicadores y hoy en día estamos llegando a un nivel bastante alto en cuanto a reportes e indicadores. Vamos a continuar con lo que es la definición operativa de los indicadores. Muy buenos días a todos. Yo soy la licenciada Carmen Ayala del Sanatorio Santa Julia. Un gusto poder compartir nuestra experiencia con ustedes. Y queremos comentarles que para nosotros la comunicación efectiva sabemos que es una meta muy importante, dentro de la cual un elemento fundamental es la historia clínica. ¿Para qué? Para dejar plasmada esta información importante y poder brindarle a los pacientes o a las personas la continuidad adecuada de sus cuidados. Nosotros dejamos registro en la historia clínica un proceso denominado APEAR. ¿Qué es este proceso? Es un sistema de pase de guardias estandarizados en el cual cada sigla tiene una definición y están los componentes que tienen que formar parte de estos pases de guardia. Están los antecedentes patológicos, están los procedimientos realizados y los pendientes también, las precauciones generales o especiales que tenga el paciente, el estado del paciente, entre incluso la administración de drogas, las dietas y los registros correspondientes que quedan de manera electrónica en la historia clínica. Entonces, para considerarlos correctamente comunicados, como cuáles son los criterios, son todos los componentes que mencioné anteriormente. Esto lo tomamos de acuerdo a ciertos horarios y se considera correcto si está entregado y recepcionado en el horario establecido, participa el profesional entrante y saliente, se transmite esta información clínica relevante. Esta tiene que ser efectiva, oportuna, precisa, completa y comprensible. Queda esto en la historia clínica electrónica del paciente. El nivel de cumplimiento que nosotros nos establecimos es un mayor o igual al 90% de los pases correctamente comunicados, los cuales son reportados también al PICA. Esto es el sistema que nosotros utilizamos. El APR es un sistema interno nuestro. No es, vamos a decirle como el ESBAR, que ya está homologado para muchas instituciones. Esto es algo que nació, vamos a decirlo, en una institución en Paraguay. Nosotros la tomamos y la mejoramos al nivel de llevar a hacerlo a través de un sistema informático que hoy en día es lo que estamos utilizando y eso ya está totalmente estandarizado en todas nuestras sucursales. Doy paso a la siguiente compañera para que explique lo que es la metodología de comunicación y registro de los pases de guardia. Buenos días, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Liliana y le voy a estar hablando sobre las metodologías de comunicación y registro de los pases de guardia. Como estaba mencionando la compañera María del Carmen, utilizamos el sistema APR y en nuestro sistema informático le agregamos un poquito más, que es diagnósticos actuales y el registro de los datos, ¿verdad? Y también hicimos la parte de aislamiento, si el paciente está aislado o no, que le ayuda también a la enfermera a recordar, ¿verdad? Y se entrega por piso. Nosotros lo que controlamos para picar es solamente áreas cerradas, que en mi caso sería UTI adultos, y en el caso de las compañeras de la costa sería UCIN también, que es la parte de pediatría, ¿verdad? Los pases de guardia se realizan de forma presencial con el personal ingresante y saliente, y estos pases de guardia generan un reporte que queda en la historia clínica del paciente
Y también nosotros, las personas de Pican, tenemos el acceso al histórico mensual y anual, le vamos a decir, si queremos hacer un control y, un, y una trazabilidad de los hechos, ¿verdad? Bueno, y como dijo también la compañera, debe estar completo y recibir en tiempo y en forma. Y como es el sistema informático electrónico, hay ciertos aspectos que ya estira, que eso facilita muchísimo también el tiempo en la enfermera, que son ya el nombre y apellido del paciente, en qué habitación, en qué unidad se encuentra, los antecedentes patológicos, el diagnóstico que tienen. Entonces ellos cargan procedimientos, las precauciones que, por ejemplo, en el caso de las escalas de riesgo de caída, riesgo de UPP, ya estira el sistema, y lo que estaría cargando también es el estado actual del paciente y qué administración de fármacos se le realizó o la alimentación, tipo de alimentación que está teniendo. Y eso es todo por mi parte por el momento. A modo de complementar un poquito más la información de la licenciada Liliana, nosotros agregamos aquí, como pueden visualizar, un screen de lo que es el sistema informático. Aquí tenemos los datos de la sucursal, tenemos la fecha de grabación, quién recibe la guardia y quién entrega. Es esta información la que nosotros cruzamos. El turno y la entrega de guardia, en este caso, es del profesional de enfermería. ¿Cómo funciona el proceso? Nosotros tenemos actualmente tres momentos de entregas de guardia, porque tenemos tres turnos. Y esto es a través de, la enfermera tiene designado una cantidad de número de pacientes, que acá la relación es 1:6, si es en el piso de internados, y si es UTI es 1:2. Entonces, de acuerdo a eso, ella selecciona a los pacientes que están bajo su cargo en esa guardia, se precargan todos los datos que están aquí, el sistema informático estira la mayoría de los datos de los registros de la historia clínica, y ella completa con los datos que en el momento necesita hacerlo, como son algunos pendientes, el estado general del paciente, entre otra información. Actualmente el formato ya está como para poder realizarlo en todos los pisos, eh, pero de momento nosotros estamos trabajando en la UTI con enfermería, y más adelante la intención es extender a los demás pisos, inclusive también agregar a los médicos. Hoy en día esto ya está implementado, podemos sacar datos estadísticos de ver qué cantidad de entregas de guardias se hicieron correctamente, y también ya incluir inclusive lo que es el resto de los pisos y la parte médica, pero nosotros a nivel de control y seguimiento y reporte lo estamos haciendo solamente con la UTI. En realidad, si no me equivoco, los colaboradores piensan que hacemos el control de todo y nosotros nos desmentimos también, ¿verdad? Pero nosotros somos más rígidos y estructurados en los de UTI. Pero los colaboradores entienden que a todos les evaluamos. Sí, así mismo es. Pasamos con Gloria para que nos explique el mecanismo de relevamiento, procesamiento, análisis e interpretación de datos. Buenos días a todos, les saludo desde la costa. Nuestro mecanismo de relevamiento, procesamiento, análisis e interpretación de datos, la fuente de datos que utilizamos es una planilla de control de pases de guardia, donde están todos los ítems, donde se puntean todos los ítems que se debe tener en cuenta para tomar el pase de guardia como correcto y completo. Los servicios incluidos, como ya mencionaron las compañeras, son las áreas cerradas, UCIN y la terapia intensiva de adultos. El control se hace de manera diaria por cada pase de guardia por la coordinación de enfermería de cada servicio. Y el análisis mensual lo hacemos de manera mensual de los resultados obtenidos en base a esa planilla que nos reportan las coordinadoras. El indicador sería el total de pases de guardia correctamente realizados, dividido el total de pases de guardia realizados estandarizados no en el mes por 100. Pasamos a lo que son las acciones implementadas a partir de los resultados. En estos 7 años de reporte fuimos trabajando primeramente en el formato papel, los famosos cuadernos de entrega de guardia. Luego ya fuimos trabajando con este sistema APR hasta lograr que esto se haga a través del sistema informático, donde ahí realmente para nosotros fue un avance muy importante en cuanto al tiempo, en cuanto a la cantidad de información también recabada, ya que son campos obligatorios que si esto no se completa tampoco permite avanzar, ¿verdad?
Entonces, para nosotros, en este tiempo, tuvimos muchas oportunidades de mejoras que fuimos ajustando y desarrollando, y hasta el momento, a medida que seguimos trabajando, seguimos detectando, y lo bueno de este sistema que estamos realizando es que está abierto a modificaciones. Podemos ir ajustando y modificando de acuerdo a las mejoras que van surgiendo. Entonces, las acciones que vamos implementando son las siguientes. Bueno, entre las principales acciones, a partir de todos los resultados que hemos obtenido y todo el trabajo que hemos venido realizando, tenemos la estandarización y adherencia de los colaboradores a los procesos. Como mencionamos, lo que reportamos al PICAM es de área cerrada, pero esto está estandarizado también en otras áreas de internación, a la cual los colaboradores también, así como dijo la compañera, son supervisados. El uso obligatorio del formato digital del sistema informático. Esto es una entrega electrónica y forma parte de todos los turnos, en los 3 turnos entre semana y los fines de semana también. Las capacitaciones permanentes a los colaboradores, de manera que ellos conozcan también la importancia de lo que es la comunicación efectiva y por qué el pase de guardia es importante para garantizar la seguridad de las personas a las que ellos brindan atención, tanto enfermería y profesional médico, que es hasta donde hemos abarcado actualmente. La difusión de instructivos también, dentro de la historia clínica, dentro del sistema informático también. La supervisión y acompañamiento, tanto del personal encargado de la supervisión de las tareas de los colaboradores, y también el acompañamiento del comité de calidad. Verificaciones de historia clínica por el comité lo realizamos una vez a la semana, y también se incluyen otras áreas en esa verificación, aparte también la verificación de la historia clínica de la unidad de cuidados intensivos adultos y pediátricos en el caso de la costa. Y también el seguimiento de quejas o reclamos que guarden relación con la continuidad de la atención del paciente. Si bien es importante medirlo, o a veces documentalmente está correctamente registrado, está correctamente entregado y recibido, pero también hacemos seguimiento a través de estas sugerencias, quejas o reclamos que tengan las personas sobre algún proceso de atención, ¿verdad? En el cual podemos supervisar si es que realmente se cumplió con el proceso de comunicación efectiva en los traspasos de información. La Buenísimo. licenciada Gloria y Liliana van a explicar las dificultades encontradas a lo largo de la implementación de este proceso y las estrategias que tuvimos que hacer para poder ir resolviendo lo que surgía a medida de la implementación. Los Les pedimos que principales vayan. desafíos en la Dale. medición o en la práctica de pase de guardia y las soluciones de aprendizaje sugeridas durante el proceso. Mientras íbamos implementando el formato electrónico, nos encontramos con los pacientes que ingresaban a última hora. La enfermera, por decirles en el turno mañana, ella iba cargando su entrega de guardia a partir de las 12:30. Nosotros tenemos el horario de 7 a 13 en el turno mañana, y a partir de las 12:30 ya iban cargando el horario y nos venía el ingreso de última hora, que era ponerle entre 1:45 a una menos 10 del día. ¿Y cómo entregábamos a ese paciente? Porque una vez que grabábamos no podíamos más volver a editar lo que era nuestra entrega de guardia. Entonces era cómo entregábamos a ese paciente que iba a quedar, que ya formaba parte del servicio, pero no teníamos cómo incluir dentro de lo que es el pase de guardia. Entonces, como ya se mostró en diapositivas anteriores, incluimos el ítem de ingresos de última hora, que permite poder agregar a ese paciente y realizar el pase de guardia correctamente, de manera que quede grabada y forme parte también de la historia clínica. Lili, te escuchamos. Otro aspecto que tuvimos con muchas dificultades fue la resistencia al cambio. Los más antiguos decían que era un proceso más, estar más tiempo en la computadora, que la entrega de guardia verbal era mucho más práctica, mucho más rápida, hasta que hubo eventos que no se registraron la entrega de guardia. Entonces ellos vieron la importancia de dejar por escrito lo que ellos entregaron como pendientes al menos, ¿verdad? Y ahí fueron aceptando más y adaptando esas prácticas para su registro, ¿verdad? Y su propio respaldo de que sí entregaron la guardia, ¿verdad? Y las personas que no se iban adheriendo, le decíamos que íbamos a hacer capacitaciones individuales y ahí preferían completar, ¿verdad? No querían quedarse para entrevistas y capacitaciones, entonces, porque la mayoría tienen doble a 3 vínculos, ¿verdad? Porque acá son las guardias de 6 horas, entonces te da hasta 3 vínculos para poder hacer, ¿verdad?
Entonces ellos se fueron adaptando al cambio que hubo a pesar de que hubo un poco de resistencia. Gloria. Evelyn, no sé si querías cerrar Bueno, ya. trabajamos con lo que es el monitoreo sostenido en el tiempo, que es lo que más cuesta. Muchas veces cuando uno implementa un proceso, cree que ya está ahí, ¿verdad? Pero realmente yendo a la práctica, yendo a los controles, viendo los indicadores, es donde nos damos cuenta que lo más importante es que esos procesos puedan sostenerse en el tiempo y es ahí donde se ve el trabajo reflejado de todo el equipo, tanto del operativo, que es el que está todo el día con el paciente y es quien realmente realiza estos procesos. Entonces, esta es nuestra experiencia. Esperemos Y quiero que... contar un ítem muy importante que es el apoyo de los jefes de área y de los coordinadores y los jefes de enfermería, porque sin ellos nosotros no vamos a poder hacer ninguna aplicación de ningún proceso y con el apoyo de ellos se logra alcanzar el objetivo propuesto, ¿verdad? Sí, así mismo es. Ese apoyo viene realmente de la alta dirección, de nuestro directorio, de nuestras direcciones médicas, de las jefaturas de enfermería, como para que esto también pueda bajar y pueda ser implementado a nivel institucional. Esta es nuestra experiencia, esperemos que pueda ayudarles en algo. Quedamos abiertos a cualquier duda o consulta que quieran realizar Buenísimo. Bueno, en caso que haya surgido alguna duda o pregunta. De nuestra parte, muchísimas gracias. dale. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, unas genias totales en su presentación, en cómo lo fueron abordando. Les agradecemos un montón de detalles que nos cuenten su experiencia. Y las preguntas, si las tienen, si quieren, regístrelas en el chat y al final del encuentro las presentamos a los distintos oradores. Ahora no quiero robar más tiempo y le digo muchas gracias a Margarita Santoro del Instituto Cardiovascular de Corrientes por darnos ahora su experiencia, por contarnos cómo llevaron ellos adelante este desafío. Hola, buenos días. Gracias por la convocatoria, gracias por la invitación. Voy a buscar el archivo. Bueno, aquellos que quieran recibir, mientras Margarita, yo ocupo el tiempo de tele, ¿viste? ¿Quieren? Ya sé. ¿Quería Si robar un poquito de tiempo? No, mandar para que les mandemos un certificado. Ahí fueron pegando en el chat los links. Bueno, ahora sí te dejo. gracias. Gracias nuevamente al PICAM, al ITAES por la invitación a trabajar o mejor dicho, a contar nuestra experiencia en este tema tan complejo que es el tema del pase de guardias. Porque siempre surge la cuestión de a qué llamamos un pase de guardia correctamente realizado o un pase de guardia correctamente comunicado. Para empezar, yo soy Margarita Santoro, trabajo en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Nuestra institución es un establecimiento de salud especializado. Está ubicado en Corrientes Capital, número de camas 89, un promedio de estadía de los egresos de 2.472. Tenemos soporte de la historia clínica electrónica. Hace 6 años que estamos en el PICAM. Bueno, y habían pedido contacto, entonces funciona. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Socializar la metodología de pase de guardia estructurado que nosotros tenemos en nuestra institución. ¿A qué llamamos pase de guardia correctamente realizados? Todo pase de guardia que esté registrado según lineamiento de los libros de pase de guardia. A eso nosotros llamamos un pase de guardia correctamente realizado. ¿Y qué es un pase de guardia correctamente realizado? Todo aquel pase de guardia que se realice según lo establecido en los libros de pase y que coincidan con los requerimientos del paciente de ese momento. Se miden en recuperación cardiovascular pediátrica, unidad coronaria y la terapia intensiva. Se toma la totalidad de los pases de guardia registrados en un mes, la misión es mensual. El nivel de cumplimiento que nosotros tenemos es del 100%, es decir, el 100% de los pases de guardia tienen que estar completos.
La herramienta utilizada es el libro de pase de guardia. eh, y bueno, ya aclaré a qué llamamos nosotros un pase de guardia correctamente realizado. ¿Cómo se realiza la metodología de pase de guardia? Bueno, yo creo que en la mayoría de las instituciones el pase de guardia nosotros la realizamos los enfermeros y los médicos también en lugares específicos. Los enfermeros los realizamos en el office de enfermería y la parte médica lo hacen en las oficinas médicas, ¿no? En los lugares de reunión. ¿Qué es lo que se hace? Una vez que todos los enfermeros están presentes, cada enfermero pasa a su paciente y un enfermero del grupo es el que registra toda la información del paciente en el libro de pases. Para eso, por supuesto, todo el grupo entrante tiene que estar presente y todo el grupo saliente tiene que estar presente. Y se valida la información una vez que se pasó la información a la cabecera del paciente. O sea, uno terminó el pase y va a revisar a su paciente. La verdad que viendo a los colegas de Paraguay y yo presentando estas fotos en papel, un, Es la realidad de muchos establecimientos, Margarita. No, no. Creo que les va a sumar bueno, a todos los que, tal cual, así que no te preocupes. nosotros trabajamos con libros de pases de guardia así estructurados desde el año 2010 en las áreas específicas, unidad coronaria, pediatría, pediatría un poquito después, terapia intensiva se sumó después, pero el que empezó con todo el libro estructurado de pase de guardia fue la unidad coronaria. Por eso ustedes van a ver que hay cuestiones que se repiten, que son las estandarizadas, ¿no es cierto? El turno, la fecha, el servicio, apellido y nombre del paciente, edad, em, la fecha de ingreso, el diagnóstico de ingreso. Después, por supuesto, todos los antecedentes del paciente, hipertensión, diabetes, si tuvo un infarto, todos los antecedentes. Después tenemos, acá fíjense en lo que es la unidad coronaria, el estado del sensorio del paciente, si tiene aislamiento, si tiene antibióticos, si tiene dispositivos, por ejemplo, si tiene, bueno, todas las drogas que se le administran al paciente y las observaciones, si hay algo que agregar relevante del turno. Y con lo de terapia intensiva también pasa lo mismo, ustedes van a ver que la foto de terapia intensiva es un poco más completa y le agregan más cosas porque la mayoría de nuestros pacientes de terapia intensiva están ventilados, entonces hacen mucho hincapié en todo lo que es la ventilación mecánica, pero siguen manteniendo la estructura de los datos que sí o sí tienen que estar. Fíjense en el respirador, si tiene dispositivos, las drogas, los tipos de drogas, el goteo que estaba la droga al momento del pase de guardia siempre es al momento del pase de guardia. Si tiene algún antecedente de sepsis, por ejemplo, las escalas que se utilizan, las más utilizadas nosotros, tenemos muchas, pero la que más están presentes en el libro de pase de guardia, nosotros utilizamos para la escala de estratificación de riesgo de úlceras por presión o lesiones por presión, la escala NOVA. Algunos utilizan la BRADA, nosotros utilizamos la NOVA si tiene o no tiene lesiones por presión, si se le realizó cultivos, el resultado, y en observaciones siempre lo que queda pendiente o algún signo de alarma, y acá fíjese que también se le agregó el indicador de la meta 1, que es si tiene o no tiene presente la pulsera identificatoria. Después, este es un formulario que lo utiliza la recuperación pediátrica, es más nuevo, también sigue la metodología ISBAR, en donde también de forma estructurada tenemos la identificación, la situación, la información, el diagnóstico del paciente, todos los dispositivos que puedan tener, el estado neurológico, la seguridad física del paciente, y esto está clasificado por sistemas. Y también tenemos, por supuesto, como las recomendaciones que se deben tener en cuenta
y si quedó algún pendiente y la medicación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en cuenta para ver que un pase de guardia esté correctamente realizado? Mejor dicho, correctamente registrado, que toda la información esté presente. Y si el paciente no tiene algún dispositivo o no tiene alguna droga, se coloca una rayita. Entonces, eso significa que el pase de guardia está correctamente realizado. Como dije, el mecanismo de relevamiento es mensual. Ya les comenté los servicios que están incluidos. A mes vencido se cuentan todos los pases asentados en los libros de unidad coronaria, terapia intensiva, recuperación pediátrica y se observa la completud. Las acciones implementadas luego de los resultados siempre se hace monitoreo. Si nosotros contamos con la colaboración de los jefes de enfermería de los servicios, que son los que pasan la información, pero también incidentalmente el área de calidad hace monitoreo de los libros de pase. Se confeccionan informes. También a raíz de ciertos monitoreos se colocó un sistema de alarmas en la historia clínica porque nosotros tenemos el libro de pase, pero es en un servicio, entre turnos. Pero hay inconvenientes con el pase del paciente de un servicio a otro. Entonces, en ese lugar porque también forma parte de la continuidad de la atención. Entonces, en eso es donde nosotros trabajamos y vemos que hay algunas dificultades. Por supuesto, reforzar también la comunicación de valores críticos y la constante es la capacitación. Capacitación anual que lo hace el Comité de Seguridad del Paciente que trata la Meta 2 o capacitación incidental en servicio cuando se detecta alguna cuestión. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos con esta metodología de trabajo en el formato papel? Es dificultoso el conteo porque hay que hacerlo a mano. Quedan registrados solamente los pases de guardia que se realizan en el servicio, no así interservicio. Si bien cuando yo llevo un paciente de la unidad coronaria a la internación, por ejemplo, como enfermero, paso toda la información y eso queda registrado en el informe de enfermería, pero no queda registrado en un pase interservicio. ¿Cuáles son los desafíos? Pasar los pases al formato electrónico y que quede en la historia clínica y también medir en la internación. Es decir, medir no solamente en áreas críticas, sino que medir en todas las áreas críticas y también medir en la internación. Em, ¿Qué es lo que queremos incorporar? Tecnología, por supuesto, como utilización de tablet al momento del pase, que todos, porque utilizando esa metodología se va a favorecer el análisis posterior, incorporar el formato de pase de guardia estructurado a la historia clínica y por supuesto desarrollar un sistema electrónico de pases, porque como les contaba, el inconveniente que tenemos con el formato papel es que hay repetición de datos. O sea, yo a la mañana paso el paciente Juan Pérez con todos sus antecedentes. A la tarde vuelvo a pasar el paciente Juan Pérez con todos los antecedentes y tengo que escribir otra vez todo lo mismo. Y después, por supuesto, que escribo las novedades del pase. Si sigue con la misma droga, si se le disminuyó el goteo, si cambió el modo ventilatorio, si se le suspendió la ventilación, etcétera. Pero lo troncal, la información troncal se repite y eso lleva tiempo, pérdida de tiempo. Ay, perdón. Entonces, disculpen, ese es el desafío que queda para la institución, para nosotros. Ya se está trabajando con el área de sistema en mudar o que migre toda esta información estandarizada en la historia clínica, que el formulario estructurado pase a la historia clínica y que el sistema por defecto capte los datos troncales del paciente, apellido, nombre, edad, sexo, antecedentes, y que uno tenga que completar solamente el pase per se específico del turno. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y la fotito de la institución donde
trabajo. Muchas gracias, Margarita, súper claro. Sí, y bueno, dale, vamos por esas mejoras que, que siempre ayudan. Bueno, ahora le quiero dar la palabra de la Fundación, del Hospital Universitario Fundación Favaloro a Nicolás Matiz, que es quien nos va a contar de su experiencia, agradecerles a todos nuevamente este espacio que se está generando de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Florencia. Buen día, ¿cómo están todos? Buen día, Nicolás. Vamos a contar un poco la experiencia de fundación con respecto al pase de guardia estructurado. Ahí estamos. Bien. Nosotros empezamos a hablar del pase de guardia ahí a mediados del 2022, en realidad, de la comunicación efectiva como una de las buenas prácticas y además como un estándar de calidad a nivel internacional y además como un estándar del PICAM y de ITAES que estábamos iniciando el proceso, otra vez citando, mejor dicho, el proceso de acreditación con ITAES. Entonces, nos pusimos a pensar cómo estructurar este indicador en la institución, ¿no? Entonces, para arrancar, vamos a mencionar que el Hospital Universitario Fundación Favaloro está situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Montserrat. Contamos con 208 camas, de las cuales 34 son de internación de forma ambulatoria. Tenemos un promedio de egresos anuales de pacientes internados, sin contar el ámbito ambulatorio. En el 2024 fueron de 503. Nuestro soporte de historia clínica es mixto en impresa y digital. Y por suerte, y gracias a mucho trabajo de todos los equipos de la institución, próximamente a corto plazo todo digital. En el PICAM estamos desde mediados del 2022, por ahí un poquito más, y dejo mi mail por cualquier contacto o duda que tengan o podamos ayudar en la materia. Como ya venimos desarrollando, nosotros establecimos el plan de pase de guardia estructurado en las unidades de cuidados intensivos. Si bien la intención es extenderlo a toda la institución, eh, por complejidad, por criticidad, eh, creímos que lo podíamos implementar en inicios en las unidades de cuidado intensivo. Hoy ya lo hemos extendido a otras unidades donde estamos arrancando. Y hemos puesto como requisitos para poder cumplir con un pase estructurado, ¿no? Que no sea solamente la repetición de un estándar o de ya ítem predeterminados, ¿no? Definimos entonces que para un pase correcto deberían participar ambas guardias, la guardia entrante y la guardia saliente. Se estableció como un mínimo de personal para iniciar el pase de guardia en estas unidades del 50%. Esto quiere decir que si yo tengo 6 enfermeros en la terapia intensiva, no puedo arrancar el pase de guardia si no cuento con al menos 3 enfermeros del turno entrante. Se registra la participación del personal en el enlace de guardia, conjuntamente con todos los ítems para garantizar una comunicación efectiva en el pase y como requisito 15 minutos antes de el inicio de la guardia para que obviamente tengamos el tiempo suficiente de poder recibir bien la información y poder hacer las preguntas pertinentes para que el enlace de guardia sea lo más óptimo posible. Nosotros hemos elegido una metodología ya establecida, validada, que es el SBAR, ¿no es cierto?, donde podemos dividir en distintos segmentos el pase. Hemos creado la planilla SBAR, la hemos ya denominado de esta manera y esta se encuentra en todas las terapias intensivas, en donde establecimos qué es lo que se debe transmitir por parte de la guardia saliente y qué es lo que debo preguntar yo del paciente como guardia entrante. En ambos casos se repite el ítem a manera de refuerzo y recordatorio de que no nos podemos olvidar.
En este caso, incluso hemos incorporado algunos datos más y algunos metas más de seguridad del paciente, como por ejemplo puede ser la identificación del mismo con la pulsera correcta y en correcto estado, las pertenencias del paciente, si el paciente está en condiciones de recibir familiares o no, todo lo que tenga que ver con el estado hemodinámico y tratamiento del paciente. Y hemos establecido todo lo que queda pendiente o queda por hacer con el paciente para poder tener una planificación durante el turno más óptima en los cuidados que se le van a impartir a cada uno de nuestros pacientes. Cabe destacar que nosotros tenemos en las terapias, una de las terapias tiene 11 camas y la otra terapia intensiva tiene 10 camas. Hemos generado en este afán de tener el registro para poder medir el indicador y conocer bien en qué estado estamos con respecto al pase de guardia, y entendiendo que anteriormente los pases de guardia de forma oral eran caóticos y desorganizados, en los cuales se podía y se perdía información relevante del paciente y eso ponía en peligro la seguridad del mismo, establecimos un formulario de participación y un formulario donde se registra el correcto pase de guardia. Esto lo realiza el personal jerárquico del servicio. Nosotros contamos con personal encargada y referente de la unidad por servicio y por turno, y son ellos los encargados de auditar constantemente el enlace de guardia. En nuestro formulario tenemos una primera parte donde vamos a ingresar los datos al sistema, en donde vamos a colocar el tipo de indicador que vamos a realizar, el sector donde se va a realizar, la fecha, el turno que corresponde, ¿no es cierto? Y el encargado o referente de la unidad que está haciendo la auditoría de ese enlace de guardia. Menciono también que el pase de guardia nuestro no se registra individualmente paciente por paciente desde la parte de enfermería, sino que el encargado es quien audita que los ítems que hemos establecido anteriormente se cumplan. Una segunda instancia donde vamos a registrar al personal que se encuentra presente en el servicio para la toma de guardia, cumpliendo los requisitos que habíamos establecido en el protocolo inicial de los 15 minutos con anticipación y no menos del 50%, ¿no? Entonces el enfermero jefe o encargado registra a aquellos enfermeros que están presentes y los que no están presentes a la hora de la toma de guardia. Y una tercera instancia del formulario donde se registra la cantidad de pacientes que tiene la sala, esto obviamente va para la fórmula del indicador, y la cantidad de pases correctos que se realizó, y si el horario en que finalizó el pase de guardia es el óptimo o el adecuado. ¿Cuál es nuestra meta y nuestro objetivo? Es que el pase de guardia se garantice en esos 15 minutos previos para que el personal saliente pueda retirarse a horario de la institución. Este formulario que lo hemos creado nosotros desde el Departamento de Enfermería a través de herramientas informáticas como los que nos ofrece la aplicación de Google o sus herramientas en programación, nos genera esta base de datos en donde nos permite identificar si cada uno de los ítems que hemos establecido para el pase de guardia se cumplieron y si se cumplió o no con un pase de guardia óptimo. Desde el momento que arrancamos el indicador allá por el 2022, puedo decir con satisfacción que hemos aumentado, como se ve en el gráfico, el porcentaje de eficiencia, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de un pase de guardia correcto, cumpliendo todos los estándares establecidos, ¿no? Que estamos cerca del 96-97% de cumplimiento en el pase de guardia. Esto teniendo siempre en cuenta, ¿no?, la participación del personal y que se cumplan cada uno de los ítems que hemos establecido. No todo es bueno, porque también está bueno ver dónde tenemos las falencias y en dónde podemos mejorar, porque para esto está el indicador. También medimos la participación del personal en este pase de guardia. Tenemos un semáforo, como ustedes pueden ver ahí, donde nos indican aquellas personas que toman la guardia correctamente en tiempo y en forma, y aquellas que por algún motivo no se está haciendo.
Generalmente, y lo digo por algo cultural a nivel enfermería, mucho tiene que ver con el horario de llegada. El horario de llegada del personal, cuando uno establece 15 minutos antes, no todo el mundo tiene la facilidad de cumplirlo o puede cumplirlo, por lo cual para nuestro indicador esto es una falla y es algo a mejorar de alguna manera. Por eso también tenemos esta medición que nos permite, de alguna manera, después ir al personal con el que tiene la falla o con el que más falla o con el más está fallando en la toma de guardia y ver qué es lo que pasa para poder mejorar. ¿Qué acciones nos ha impulsado este indicador? eh, o qué hemos realizado, mejor dicho, para poder implementarlo, fue la capacitación. Creo que es esencial todo el personal entienda qué es lo que se va a realizar y cómo lo debemos realizar. Intentar generar la cultura de cambio organizacional, la cual es bastante compleja, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme por parte de los dirigentes institucionales y del personal para poder hacer de esta cultura eh, un hábito lindo para la toma de guardia y la seguridad del paciente. Solemos tener reuniones con el personal y con los jefes del área para retroalimentar los datos del indicador, para establecer en dónde se está fallando o qué son los puntos que tenemos que mejorar. Establecimos un protocolo para el pase de guardia, estamos en vías de generar una normativa institucional y en un futuro intentar meter también en este modelo los pases médicos o médicos enfermeros. Menciono en este caso también que en las áreas críticas solemos tener el briefing coparticipativo entre los enfermeros y los médicos para las novedades de cada uno de los pacientes del día y el tratamiento del día, pero no está estandarizado todavía y no lo tenemos medido como tal. Y a futuro, y si todo sale bien, en unos meses, por ahí podríamos empezar a tener el registro electrónico del pase de guardia, cosa que actualmente lo estamos haciendo en formato oral, más o el registro de los jefes y encargados en la participación. ¿Cuáles fueron los grandes desafíos que tenemos y seguimos afrontando? Tiene que ver por ahí con un subregistro. Esto nos pasa generalmente cuando tenemos ausencia de los jefes o encargados. El que queda como referente muchas veces no tiene el tiempo para poder hacer el registro correspondiente o pasa a olvido. Eh, la adaptación al cambio, creo que ya fue algo que se mencionó en otras charlas también. Tenemos mucho personal que la adaptación al cambio suele ser un tema de mucho trabajo. Cumplimiento de horario, que eso lo vemos en el indicador. Nosotros registramos aquel que llega después de menos cuarto al área, como que falló, como que no estuvo presente en el inicio de la guardia, por lo tanto, también es un desafío a mejorar. Y a veces los ruidos de la comunicación que se hace, ¿no? Porque en nuestro hospital, por lo menos, en nuestras áreas críticas, no tenemos un área específica para el pase de guardia de enfermería, sino que se hace en la sala o en el office de enfermería en el medio de los ruidos de los monitores, de los pacientes, el llamado de los pacientes, de algún familiar, o en muchas ocasiones, al ser un área crítica, a una descompensación de paciente y la interrupción continua en el pase de guardia. ¿A qué apuntamos? Es a terminar de establecer el protocolo para toda la institución en el pase de guardia, a continuar con las capacitaciones en comunicación efectiva, no solamente en el pase de guardia, sino en todo ámbito institucional y que tenga que ver con paciente y tratante o cuidador. Fomentar el entorno de trabajo para que los profesionales se sientan cómodos en la comunicación, ¿no es cierto? Garantizar que la comunicación se pueda dar y dar las herramientas necesarias para que esto se pueda cumplir. El registro electrónico en el pase de guardia es una deuda que tenemos, que estamos en vías de solucionarlo, y continuar con las auditorías regulares y retroalimentar al personal con los datos que hemos obtenido a través del indicador y cuáles son los puntos a seguir mejorando. Desde nuestra experiencia y de que implementamos el pase estandarizado, no lo hemos medido antes, no tenemos la medición anterior al pase estandarizado, pero sí puedo mencionar que
eventos adversos relacionados directamente con problemas en la comunicación en el pase de guardia, hasta el momento llevamos reportado 3. O sea, quiere decir que es efectiva estandarizar un pase de guardia y es efectivo estandarizarlo a través de algún modelo que permita seguir el paso a paso y tener toda la información que se requiere para continuar el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias por la atención, creo que esa es la experiencia nuestra. Estamos a disposición para cualquier pregunta. ¿Ahí se ve? Ahí está cargando, ahí si quieres poner presentación y ahí estamos. Vamos para ¿Se ve? adelante. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad. Muy enriquecedor lo que estaba comentando con respecto a todo lo que es el sistema de pase de guardias de enfermería. Yo soy médica de terapia intensiva, coordino la unidad y coordino el sanatorio. Obviamente nuestro enfoque tiene más que ver con la parte médica, así que creo que si hay médicos también en la charla les va a servir. Primero voy a contar, nosotros somos de Rosario, de Santa Fe, es una institución que tiene pocas camas, tiene 63 camas, de las que aclaro hay solo 7 en terapia intensiva, por eso todo lo que es la comunicación de alguna manera se hace un poquito más efectiva, o por lo menos eso es lo que creemos. El promedio de egresos anuales es bastante amplio, esto es un promedio mensual, en realidad porque somos una institución que está abocada más a lo que es trauma, con todo lo que es la parte traumatológica, que generalmente abarca casi el 80% de la institución, por lo tanto son pacientes que tienen menos estadía y tenemos un buen número de movimiento de cama. Lo que utilizamos como soporte de historia clínica es el DataTech, que tiene todo lo que es la estructura de la historia clínica de base. Hay algunas cosas que todavía no están implementadas que hacen parte de la comunicación y por eso después lo voy a hablar más adelante. Y bueno, y ese es mi contacto. Lo más importante cuando empezamos con esta charla... ¿Hola? Paula, sí. No, Laura. Laura, perdón. Laura, no estamos viendo en modo presentación, estamos viendo solo la... A ver. Ya la puse esta. ¿Ahí? ¿Me ves? No. No, es No. arriba de todo, a la izquierda, donde... Presentación con diapositivas. A ver. A ver. Si no, al lado de guardar, te dice Lili. ¿Ahí? ¿No ¿Ahí? ¿En otra pantalla? ¿No? No, bueno. Si no, bueno, esperen. A ver si pongo ahí. ahí Mira, vemos tendrías la que, diapo. Pero Claro, pero no sé cerrar. cómo compartir esto. Porque Ah, pongo abajo... A la no hace izquierda nada eso. hay una columna que A la dice izquierda. recuperación del documento. Sí, Eso lo debería cerrar. cerrar. Ahí A ver está. Y ahora. ahora sí pone presentación. Capaz que Ahí va. ahí lo encuentro. A ver. No, no quiere. ¿Lo quiere? Bueno, déjala ahí, ya fue. Ahí llamo. Si no, presentación con diapositiva acá. Sí, yo pensaba el link de arriba de insertar, que hay un botoncito, capaz que ese funciona. Viste que dice archivo, inicio, insertar, y arriba hay un dibujito. A ver. Ese. No, no quiere. No, No, para quiere. mí era porque había que ponerle modo edición que lo cerraste. La raya amarilla fue. Ah, Vení. Bueno, un Eh, segundito. Si no puedo con esto, seguimos con esto. deja así, pero si querés pero anda pasándola porque. Dale, Bueno, perfecto. mientras tanto voy hablando. Con lo que les contaba, el tema de la institución. ¿Por qué deja de compartir ahora? Sí, deja de compartir si querés y volví a abrir el archivo, haría eso yo. Ventana. ¿Vos querés presentar esto? Esto. ahí está. Perfecto. Ahora Se sí. ve bien la Cogía. presentación. Gracias. Bueno, les comentaba, somos de Rosario, 63 camas, 7 solo de UTI, el DataTech y mi mail. Ahí está, seguimos. Bueno, un poco para que ustedes entiendan, en realidad nosotros el pase de guardia del médico a médico es indispensable, no es algo nuevo, no es algo que tenemos que implementar, es algo que es necesaria para la unidad. Los médicos de terapia intensiva, que es donde nosotros implementamos este sistema, ingresa un día, está 24 horas de guardia y
digamos, hasta la semana siguiente no tiene conocimiento de esto. Entonces, sí o sí, esa información que se tiene que pasar de médico a médico es fundamental, necesaria, y no hubo que implementarla. Simplemente con el tiempo lo fuimos modificando para que eso sea lo que nosotros llamamos efectivo. ¿Tá? Para que sea efectiva, nosotros lo interpretamos como que tiene que ser sí o sí presencial, el médico entrante tiene que estar y el médico saliente le tiene que explicar todo. No hay manera, todo lo que es por WhatsApp, que últimamente se está utilizando mucho, para nosotros no es efectivo, así que no lo utilizamos. El tiempo adecuado en realidad tampoco es difícil de determinarlo, ya que va a depender de la cantidad de pacientes que tengamos y de la cantidad de complejidad que tenga este tipo de pacientes, porque no es lo mismo tener pacientes postquirúrgicos que pacientes mucho más avanzados en requerimientos. Lo que es la información completa tiene que ser clara, concisa. Sí usamos el ISBAR, que es una forma rápida de tener qué datos tenemos que pasar y cuáles no. Y nosotros lo que hacemos siempre es, una vez pasado, una vez hecho, realizado el pase de guardia, siempre médico entrante y médico saliente dan una vuelta por la sala en donde se termina de evaluar todas las nuevas directivas que hubo, ya por ejemplo, si hay un vasopresor, si se cerró, si se cambió el respirador, si está el kinesiólogo y tiene aumento de secreciones, o sea, esa confirmación paciente por paciente en el último momento de la guardia también es necesario y nos disminuye un montón el error o la falta de información que por ahí queda desapercibida. La metodología, nosotros utilizamos un sistema muy simple que es el Drive. El Drive es lo de Google, digamos, una herramienta de Google que nos permite estar todos activos en ese mismo documento. Nosotros en terapia tenemos un mail exclusivo, que es un Gmail, que es ultimapasi@gmail, o sea, es muy simple. En ese Gmail tenemos, que es la computadora nuestra de terapia, tenemos estos datos, más o menos para que lo vean. Nosotros tenemos así, se llama Pase de Sala Última Pasi, está compartido con todos los médicos que son actualmente miembros del staff de terapia intensiva y obviamente con el médico jefe. De esa forma, ellos tienen acceso desde su propio Gmail en cualquier lugar donde estén, ya sea su domicilio o en otra guardia, sobre las actualizaciones que tenemos y la cantidad de pacientes que tenemos. Nosotros lo que hacemos, y obviamente se fue modificando con el tiempo, porque la idea es ir haciéndolo mucho más ágil, es la cama, para nosotros es fundamental, los datos del paciente, obviamente el motivo de ingreso y los antecedentes, cuál era su medicación habitual, qué estudios se realizaron, las indicaciones, en donde nosotros tenemos como una costumbre en donde el antibiótico se pone la fecha con la que inicia y se pone, se resalta con el resaltador amarillo, todo lo que es el laboratorio del día, la fecha se actualiza en forma automática, siempre se le agrega el laboratorio del día, lo que es la parte de bacteriología, lo que es pendiente y lo que se hizo. Todo lo que es pendiente siempre es sumamente importante para la comunicación y si está hecho, se pone en hecho y luego se pone el informe resumido en lo que es la parte de los estudios. No sé si se entiende, pero bueno, estos son los datos que a nosotros nos sirven. ¿Cómo se hace el relevamiento? En realidad, la frecuencia de la actualización del Drive es diaria. Necesitamos actualizarlo de forma constante. Generalmente, una vez terminada la actividad en la sala general, en la sala de la unidad de terapia, uno se sienta y actualiza el Drive con los laboratorios, con las maniobras que utilizó, con los cambios que hizo, con los resultados de los nuevos laboratorios, bacteriología o los cambios en el respirador que se hayan hecho, y luego de eso queda actualizado. El análisis se hace de forma semanal. Nosotros lo más difícil es terminar de determinar cuando está completo o incompleto, porque en realidad el pase de sala se hace sí o sí, o sea, es inevitable hacer el pase de médico a médico, pero lo que tenemos que evaluar es si es correcto o no. La medición en sí es mensual, lo que se hace es total de pases correctos sobre el total del día del mes, ya sea por 30 o por 31, el porcentaje esperado que esto sea correcto en un 90%. Los análisis, en realidad, nosotros cuando nosotros no lo estamos llenando en el PICAM, los análisis nosotros lo hacemos semestral, esto sería como un desafío que vamos a tener para poder llenarlo dentro de 6 meses.
poder llenar claro, del PICAM. Y en el último mes, que fue cuando empezamos a medir, notamos que 21 fueron correctos y 31 no, o sea que son un 70%. Ahí empezamos a ver cuáles eran las fallas principales, y las fallas principales en realidad tienen que ver con lo que es por ahí la actualización de los cultivos. Nosotros tenemos los cultivos que nos envían 2 veces por día, uno es a la mañana y otro es cerca de las 6 de la tarde. A veces ese de las 6 de la tarde, si bien se ve o no se ve, no se llegaba a implementar en el pase y eso quedaba como una información que se perdía y entonces de esa forma lo pusimos como que era incompleto. Un poco, digamos, todo lo que vamos haciendo a medida que vamos viendo cuáles son no sé si los errores, sino la parte incorrecta del pase de sala, fue primero que todo el equipo que forma parte de esto aporte y que nos diga cuál era la mejor opción para que la información no se vaya. Hubo muchos cambios. Una de las cosas que se hizo fue simplificar el contenido. En un momento, por ejemplo, poníamos todo lo que era el modo respiratorio que estaba el paciente. Después nos dimos cuenta que eso es muy variable en las 24 horas y que no nos servía tener ese dato en el Drive, porque en sí, al ser tan variable y ir modificándose constantemente, era un dato que prácticamente no tenía ninguna relevancia en lo que es el tratamiento del paciente. Entonces eso se retiró. Otra cosa que sacamos, por ejemplo, era todos los estudios. Nosotros copiamos el estudio completo. Si era una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ponemos absolutamente todo. Ahora se simplificó y solo se ponen los datos positivos, pues que sería cuál es lo que tenga, y si es normal, se pone normal. Si bien no está bien puesto en una historia clínica, si es normal o no tiene alteraciones, a nosotros nos sirve de esa manera la comunicación y también se hace todo lo que es relevante, es sumamente importante en eso. Bueno, como les dije, los datos que eran relevantes se agregaron. Obviamente es una herramienta indispensable. Nosotros utilizamos el Drive desde hace aproximadamente el 2020, porque, bueno, éramos pocos médicos los que estábamos trabajando en pandemia y era necesario saber cómo estaban y qué nos íbamos a encontrar antes de venir a la guardia. Así que la verdad que hace años que lo estamos usando. Como les dije, se va implementando, se va sacando y se va retirando cosas, pero la verdad que nos sirve un montón y ya está totalmente instaurado en lo que es el pase médico. Lo que les decía, podemos tener el acceso desde cualquier unidad o desde su domicilio. Y lo que hablábamos antes, que lo más difícil era por ahí saber si el pase era correcto o no. Lo que nos disminuyó la falta de la información escrita es cuando hacemos el pase al lado de los pacientes, que es como un paneo general antes de irse. Incluso a veces el médico que se va lo hace con el bolso colgado, o sea, ya está, es el último momento. Ahí vemos al lado del paciente los dos médicos, el entrante y el saliente, y se termina de confirmar lo que se acaba de decir, o si quedó algo pendiente, también se puede decir en ese momento. Por ejemplo, no sé, tenía el potasio bajo, le hice una carga de potasio. Si bien eso a lo mejor no está escrito en el pase, nosotros lo interpretamos como que el pase está correctamente hecho. Entonces, más allá que la información sea verbal, el fin de todo esto es que el pase sea correcto, que el médico que recibe la información tenga la información adecuada. ¿Cuáles fueron principales las dificultades encontradas? Bueno, en realidad, la medición. Eso fue una de las cosas que, si bien nosotros lo veníamos implementando, cuando dijimos cómo medimos esto, fue lo más difícil para nosotros, fue un gran desafío. Entonces, en conjunto con el equipo de control de gestión, se logró un método muy simple. Ellos ahora participan del Drive nuestro. No sé si conocen el Drive, pero lo que tienen es una forma de lo que se llama comentarios. Entonces, nosotros una vez por día lo que hacemos es poner en la solapita de comentarios, que eso van a ver directamente ellos, van a ver si ese pase fue correcto o incompleto. ¿Está? Ahí nosotros. Esa era otra de las cosas que nos pasaba. El médico que toma la guardia, si bien el pase puede estar completo, a lo mejor hay cosas que el médico saliente no pudo decir o se olvidó y ese pasa a ser un pase incompleto. Entonces, la manera de evaluar, el momento de evaluar si ese pase de la mañana fue correcto o no, es recién entre las 7 y las 8 y las 20 horas. O sea, a la noche, posterior a toda la jornada laboral,
uno sabe si toda la información que me implementó ese médico saliente fue correcta y completa. Doy un ejemplo, hay cosas que obviamente son relevantes y cosas que no son tan relevantes. Lo de los cultivos para nosotros es algo relevante. Si es una carga de potasio que el médico no me lo pasó, no es relevante, porque lo importante es hacer esa carga de potasio, no que me avise. O sea, se entiende, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, si hay un procedimiento quirúrgico o una toilette quirúrgica que nosotros tenemos mucho y el médico saliente no me advirtió que ese paciente a tal hora tenía una toilette y de repente lo vienen a buscar, bueno, eso es un pase incorrecto, o sea, un pase incompleto. Entonces, de esa manera lo medimos así. A esa hora, como a última hora de la guardia, uno termina de evaluar si ese pase que se hizo durante la mañana fue completo o no. Es muy subjetivo, pero bueno, es la manera que encontramos para hacerlo eficaz. Bueno, lo que les comentaba esto, que se pone en el drive, el pase instaurado es una necesidad del servicio, los mismos médicos relevan, en realidad hoy por hoy, cuando faltó algo, antes nos manejábamos por el grupo de WhatsApp, en donde decían, che, no me avisaron tal cosa, bueno, ahora, si bien se avisa eso por el grupo, lo que hacemos es relevarlo al control de gestión para que estadísticamente no tengamos un número y lo podamos elevar a PICAM. Y la verdad que para nosotros es una herramienta sumamente simple que nos permite estar actualizados a todos durante todo el tiempo según la necesidad. Bueno, no creo que es nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición, muy clara cómo fueron sorteando todos los desafíos. No quiero perder más tiempo y darle el espacio ahora sí a Gabriela Paisa, a Jazmín Gómez del Sanatorio Güemes, que también nos iban a contar su experiencia. Ya llegamos a 11:30, pero bueno, esto la verdad que es muy enriquecedor y bueno, nos estamos tomando unos tiempitos extras y la audiencia sigue acá conectada, así que fantástico. Ahí me Eh, está diciendo, quiero presentar, me está diciendo que para te que tengo que todavía pedir tiene... permiso. Ah, Ahí está, a ver, ok. fíjate ahora. Ahora sí. Acá estamos. Sure. Buenas, Gabriela, gracias. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué día? ¿Cuántas exposiciones? Yo soy Gabriela Paisa, soy médica, soy asistente de dirección médica del Sanatorio Güemes. Coordino el área de calidad, mi especialidad es clínica y estoy despeinada aparte. Y comparto esta charla con la licenciada Jazmín Gómez, que es coordinadora de enfermería de áreas críticas, y un placer estar en esta charla con ella. Bueno, nosotros es una institución de más de 70 años, es un sanatorio de alta complejidad con internación general, situado en Capital, con historia clínica electrónica de desarrollo propio. Yo puse ahí 2019 del PICAM, pero no estaría convencido, no sé si no fue antes, estuve buscando ahí entre mis archivos y bueno, este es nuestro contacto. Para que tengamos un poquito la idea de la dimensión de nuestro sanatorio, pero voy a cerrar esto porque me veo a mí y no, ahí está. Tenemos que nos pidieron 630 camas totales y 30.000 egresos por año. Y dejé los otros números también simplemente para que esto muestra que algo siempre es muchísimo para nosotros y que medir también, ¿no? Y este taller se trata de medir. Y yo ya lo he expuesto en muchas oportunidades. ¿Esto es factible? No sé, vamos a ver un poco. La definición, más o menos, ¿no? Todos coincidimos en que es un pase de guardia correctamente comunicado, una forma que la información esté sistematizada, por supuesto, dedicada a los requerimientos de cada servicio, que el registro escrito sea digital, que el contenido sea completo y que sea de calidad. En cuanto a nivel de cumplimiento, será entre que esté escrito y estructurado y realizado. Esto es lo que uno quiere o refiere. Ahora, esto se puede medir, ¿cómo se puede medir? Nuestros pases de guardia médicos son todos estructurados, ya sea de áreas críticas o de áreas generales.
En cuanto a enfermería, tenemos un desarrollo dentro de una app de enfermería que es una herramienta de seguridad del paciente con trazabilidad y registro a pie de cama, donde se están las indicaciones, bueno, se traza por la pulsera la identidad del paciente, se ponen los signos vitales, las indicaciones, los diferentes scores y demás, y toda esa información se traslada, ¿no?, a la historia clínica porque está con toda la información que tiene la app, es información detallada que tiene la historia clínica y están, obviamente, lo pongo en la app, sale en la historia clínica. Entonces pensamos en desarrollar el pase de guardia dentro de la misma. Acá tenemos, ¿no?, que es cada enfermero tiene sus pacientes asignados y e incluimos en esta app el pase de guardia. El pase de guardia nosotros lo hacemos uno a uno. Nosotros, enfermería lo hace uno a uno. Le entrega, le pasa a sus pacientes, al enfermero entrante no es un pase de guardia general y la información que nosotros definimos poner en el pase de guardia de enfermería es una información estructurada a través del ISBAR con todos los campos que se tengan que llenar en forma obligatoria y que la información que estuviese en ese pase sea realmente la información objetiva e imprescindible para la tarea asistencial sobre ese paciente. El resto de lo que tiene el paciente, la medicación, los signos vitales, otros antecedentes, etcétera, está en la historia clínica o tienen mismo todas esas la medicación, los signos vitales y demás, todo dentro de la misma app, con lo cual eso no conforma parte del pase de guardia de enfermería. Em, como, como podemos ver acá, son algunos ejemplos de si no, que los campos son obligatorios, los paso rápidamente, por ejemplo, las alergias nada más a los que tengan que ver con cosas que puedan pasar durante la guardia, todos los ítems de evaluación. Acá tenemos, bueno, algunos ejemplos, el news, la oxigenoterapia, los dispositivos, dolor, riesgos, recomendaciones, etcétera. Entonces, con esto conformamos un pase de guardia, que sí me olvidé de poner la foto de cómo queda vista, que esto no es, a la diferencia de los signos vitales y la medicación y demás, no es algo que vaya a la historia clínica. No tenemos registro en la historia clínica de esto, pero sí quedan los pases de guardia como podemos ver, bueno, no se los mostré acá, pero acá en formularios anteriores queda el registro de los pases de guardia durante toda la internación del paciente. Ahora bien, ¿cómo hacemos para gestionar estos datos que tenemos? En cuanto al punto de vista del pase de guardia médico, la información está sistematizada, como vimos, o estructurada, el registro escrito es digital. Ahora bien, ¿cómo analizamos si está completo, si lo hicieron, la calidad del contenido? En realidad, esto requería un análisis presencial o retrospectivo de los pases de guardia médicos. Y si nosotros en nuestra institución más o menos tenemos 36 pases por día, sin contar los pases de internación transitoria, tenemos más de 1000 pases por mes. El N significativo sería evaluar 284 pases por día, perdón, el N sería por mes evaluar 284, lo que nos da hacer 9 observaciones por día, ya sea el análisis de la lectura de un pase o el escucharlo entero, con lo cual esto es algo altamente improbable. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer si tenemos algún tipo de medición de la calidad del pase de guardia? Nosotros tenemos algo que se llaman reportes de incidentes de seguridad, asociados o no con el paciente, que podemos reportarlos desde fuera de la historia clínica o desde la historia clínica del paciente. Se pone el paciente involucrada y se hace la descripción del incidente y todo esto es analizado por medicina legal y bueno, ahora que es gestión de riesgo y seguridad del paciente. Ahora bien, ¿cómo hacemos para nosotros para poder verlo? Nosotros tenemos un tablero de gestión de información estadística. Acá adentro tenemos el registro de todos los incidentes de seguridad del paciente. Este es, por ejemplo, de enero a octubre del 2025 y lo que nosotros analizamos son los incidentes reportados de seguridad del paciente relacionados con el relevo
del equipo asistencial. Acá lo que vemos es que durante este periodo tuvimos 34 reportes, uno entra a cada reporte, lo analiza, y de esto tenemos que 8, el 23%, fueron reportes de incidentes de seguridad asociados a información faltante o mal transmitida durante el pase de guardia. Y acá, creo que fue Margarita la que habló de esto, lo de pases de sector es otro tema importantísimo que es analizarlo, lo vamos a tratar de sistematizar. Hay algunos que sí, de la terapia intensiva salen siempre con una epicrisis sistematizada, pero bueno, el poder hacer el indicador y el control de los pases de sector es algo que desarrollaremos, si podemos, durante este año. Entonces, tenemos que el pase médico tiene una información sistematizada, que el registro es escrito, que la calidad es igual a reportes de incidentes de seguridad para poder analizarlo objetivamente. Ahora el resto, bueno, por supuesto, para algún reporte relacionado con los otros dos ítems, pero lo otro es realmente, no podemos medirlo, no quiere decir que no se realicen, pero no podemos tener un indicador objetivo. En cambio, al pase de guardia de enfermería, que se desarrolla básicamente para poder tener una medición objetiva, ¿qué hicimos nosotros? Desde calidad hacemos auditorías mensuales y desde enfermería el seguimiento es diario, qué hizo, qué no hizo, pues toda la información de si se hizo o no y cuándo la tenemos online. Por lo pronto también recientemente adquirimos un software de gestión de la calidad que recolecta y procesa datos, arma tableros de control, informes, seguimientos de planes de acción. Y en este, en este lugar estamos también registrando todo lo que tenga que ver con auditorías, indicadores en meta de seguridad del paciente y más. Dentro de ellas está comunicación efectiva. Entonces, acá yo entro al formulario que se ha hecho, pase de guardia de enfermería. Entonces, mensualmente, calidad lo que hace es completar sector por sector la cantidad de pases de guardia que se han hecho. Esto ahí, pongo el sector, el mes y el año en que lo hago. Acá yo ya tengo puesto cuántos pases de guardia debería haber por sector por mes, contando que con un 100% de ocupación, un paciente por día y 3 pases por paciente. Como ven, hay sectores donde tendrían que haber 3.240 pases por mes de ese sector. Entonces ponemos eso y después lo que tenemos que completar manualmente es el porcentaje de ocupación y los pases hechos efectivamente. El porcentaje de ocupación del mismo tablero de gestión de información estadística lo sacamos, tenemos todos los sectores, ponemos el mes, tenemos el porcentaje de ocupación y lo mismo con la base de datos de la app de enfermería, donde pongo el periodo del mes y saca todos los cantidad de pases de guardia realizados. Esto para que vean es toda la información que tiene esta app de enfermería minuto a minuto de cada operación que hace un enfermero, el momento, el tipo, el tipo de formulario y demás. Con lo cual esto permite también analizar hasta el mínimo detalle de turno enfermero y demás en cuanto al uso y al registro de los datos en esta app. Lo que también nos da este sistema de gestión de calidad es que si yo estoy completando, pónganle ya los pases del piso 3 de la Torre Córdoba y veo, qué sé yo, que está a la mitad de los que deberían haber, ya en ese mismo momento, antes de archivar mi formulario, puedo mandar un mail al referente del sector diciéndole, no sé, esto, cualquier cosa, y dándole una sugerencia de mejora, capacitar. Y esto eso lo mando, en ese momento le mando el mail. Entonces, bueno, termina el formulario, lo archivo como en la base de datos del sistema de gestión. Esto me genera esta tabla donde calcula automáticamente la cantidad de pases esperados por el porcentaje de ocupación y el porcentaje total de pases hechos. Esto, bueno, yo me puedo descargar la tabla y hacer un informe y gráficos en forma dinámica, pero lo que estamos trabajando es que toda esta información se pueda reflejar en los gráficos que querramos acá, que estamos tardando un poco porque este soft es sobre todo para auditorías en terreno con cumplidos, no cumplidos. Entonces de esa forma los formularios sí automáticamente generan gráficos. En los nuestros, como son auditoría de datos retrospectiva, entonces bueno, ahí todavía estamos trabajando con esto. Entonces
el pase de enfermería podemos decir que es sistematizado, es el ISBAR, el registro es escrito y digital, está completo porque los campos, todos los campos son obligatorios, así que en realidad que los hechos están completos. Los realizados los podemos medir entre esperados y realizados, y la calidad, lo mismo a través de los reportes de incidentes de seguridad que se reportan en el momento, o si a mí también, que calidad se ocupa de quejas y reclamos, me viene una queja o un reclamo que se asocie a algún tipo de incidente que tenga que ver con una información o un pase de guardia incorrecto, médico, enfermería, nosotros decimos que se genere ese incidente de seguridad. Entonces, generalmente todos las fallas de comunicación terminan generando incidentes reporte de incidentes de seguridad. Entonces, si bien no reportamos al PICAM todavía este indicador, porque para reportar un indicador real tengo que tener este indicador ya que tenga un cumplimiento en todas las áreas, y todavía no lo tiene. Entonces el número que daría sería no un número de pases incorrectos, porque el pase se sigue haciendo verbal o escrito a mano, se sigue comunicando, pero el dato objetivo real lo vamos a reportar cuando lo tengamos implementado culturalmente en todo el sanatorio. Pero sí podemos definir algunos indicadores objetivos, más allá del general, pase de guardia correctamente comunicado, sino de cada uno de estos ítems que uno dice que quiere, que dice que es una cualidad del pase de guardia correctamente comunicado. Entonces, que la información esté estructurada o sistematizada, número de servicios de internación con pase de guardia estructurado sobre el número total de servicios de internación, que esto incluye para nosotros, va a incluir, no todos lo tienen, las áreas de internación transitoria como emergencias, interacción quirúrgica breve y la internación de demanda espontánea de adultos y pediátrica. Este app, no lo dije, de pase guardia de enfermería es solamente para adultos. Por ahora para nosotros. El registro lo mismo, el indicador se construiría de igual manera. El correctamente comunicados como completitud, para el de guardia todavía no lo podría, y creo que no lo podría desarrollar nunca objetivamente para el pase médico, o sí, no sé, por ahora no. Sí, para el de enfermería, lo que referente a calidad es lo que le dije, el relevo de los incidentes el reporte de incidentes de seguridad asociados al relevo del equipo asistencial, que involucra información en pase de guardia sobre el total de los asociados con relevo del equipo asistencial. El cumplimiento lo tenemos en el pase de guardia de enfermería, el esperado sobre el realizado. Y bueno, nuestros objetivos, como todos, es que sea estructurado el 90% y realizado el 90%. Ahora le quiero dar pase a Jazmín, porque bueno, esto fue un poco el análisis de cómo podemos medirlo, qué tenemos, qué podemos hacer, qué herramientas tratamos de implementar, y ahora Jazmín va a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que lo podamos realmente medir este indicador y que esto se cumplimente? Jazmín, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, ¿cómo están a todos? Buenos días. Como dijo Gabriela, mi nombre es Jazmín Gómez, yo soy la coordinadora de enfermería de áreas críticas del Sanatorio Güemes. Vamos a hablar un poco de las dificultades que encontramos nosotros y las estrategias que utilizamos para poder aplicarlas. La definí en 3 diapositivas muy breves porque hay algunas cosas que se van a repetir en las disertaciones anteriores. Una de las barreras más importantes que tuvimos fue esto de la tecnología. Sí, hace unos años el registro se venía haciendo en papel, como en otras instituciones estuvieron mostrando. Nosotros vimos que era más viable, por así decirlo, medirlo desde tener un registro digital. Por eso, una de las primeras barreras que tuvimos fue la conectividad inestable, sobre todo cuando teníamos, ay, no sé, se salió la Ay, presentación, perdón, Gaby. perdón, perdón. Una de las cuestiones que teníamos era esto de la conectividad inestable. Una de las cosas que se fueron trabajando durante este tiempo fue mejorar justamente para que la disposición de los celulares tengan constantemente Wi-Fi y puedan cargar los datos. Sí, lo que no se dijo fue que nosotros tenemos un celular por enfermero por servicio. El celular, el dispositivo en sí es de la institución, no es el personal de enfermería. Por lo tanto, la aplicación es en uso exclusivo dentro de la institución. No tenemos conectividad ni nada por el estilo externo, por eso toda la información que se utiliza en la aplicación está resguardada por un software que justamente respalda
actividad. Bueno, el tema de los dispositivos, sí, en un momento teníamos que filtrar toda esta información que nosotros recibíamos de la aplicación que esté con interacción en la historia clínica. Nuestra aplicación en general utiliza un montón de datos que después pueden ser plasmados en la historia clínica, pero aparte de eso, en lo que tiene que ver con el pase de guardia, sí es importante que el formulario esté guardado. ¿Para qué? Para que cuando se haga el pase de servicios, los enfermeros pueden visualizar el último pase realizado en el momento. Siguiente. Bien, una de las cuestiones que sí nos pasó es que en algunos celulares, dependiendo de los modelos, sí tuvimos esto de la lentitud de la carga, sobre todo en algunas cuestiones particulares que fue la evolución y la medicación. Siguiente. Una de las cuestiones que sí era al inicio era esto de no gestionar exceso de pasos para realizar una tarea como esta. Nosotros utilizamos el ISBAR como mencionaron anteriormente, y sí, cuando se hace la carga de los datos, esto del tildado es mucho más rápido, y en los que son campos para completar, sí los chicos tienen esto para poder completar, ya sea de forma escrita o también pueden hacerlo por medio de voz. Siguiente. Una de las cuestiones sí que nos había pasado que tenía que ver con la conectividad es a veces el tema de la caída del servidor, o que puede ser que necesite mantenimiento. Nosotros por eso generamos una mesa de ayuda. Tenemos el equipo de sistemas 24 horas por cualquier situación que pueda generar que el celular se quede sin conectividad, ya sea Wi-Fi o alguna falla, que se tilde, que se apague, lo que sea que pase o no cargue el celular. Tenemos soporte 24 horas, los 365 días del año, así que en cualquier situación que nos pueda surgir con la aplicación, tenemos modo de resolverlo. Siguiente. Bueno, justo esto es lo que le decía. Aparte de eso, tenemos un comando de control de modo offline. Por lo tanto, nosotros de manera sincrónica podemos ir viendo qué enfermeros están activos en la aplicación, cuáles son en sí los números que están manejando en operaciones activamente en el momento, y también hacerlo de forma retrospectiva. Y otra de las cuestiones que también podemos ver es cuántos pases de guardia se hacen definidos por servicio o por enfermero en el panel central que había mostrado Gabriela en la diapositiva anterior. Siguiente. Una de las barreras que en forma organizacional tuvimos con la aplicación fue esto de generar una capacitación específica del uso de la aplicación para todo el personal de enfermería de los diferentes servicios, teniendo en cuenta que nuestra institución cuenta con un gran volumen de enfermería, y a medida que fuimos paulatinamente capacitando por servicio, fue el largado de esta propuesta de la utilización de la aplicación. Siguiente. Bueno, sí tuvimos resistencia al cambio, sobre todo con algunas partes del personal. Sí trabajó mucho supervisión de enfermería con los equipos para poder generar esta adaptabilidad. Y una de las cuestiones que tiene que ver con con el siguiente tip es la franja etaria que tuvimos nosotros entre nuestro personal. Había muchas personas que estaban adaptadas a usar el papel y creían que era más fácil escribirlo por papel o escribirlo en la historia clínica, el pase de guardia, y en realidad después de encontrarse con la dinámica que esto era de tildados, que es mucho más rápido y dinámico, pudimos tener una mayor adherencia. Siguiente. Sí es importante tener en cuenta esto del soporte técnico inmediato, porque nuestras solicitudes de reparación, ya sea por algún daño en el dispositivo o en cuestiones que tienen que ver con conectividad, nosotros tenemos un software en donde denunciamos el inconveniente a sistemas, y nuestro, por así decirlo, promedio de respuesta no pasa de las 24 horas, así que la respuesta es inmediata en algunos casos. En el caso de los fines de semana o feriados, que capaz que se complica un poco más, también tenemos soporte por medio de WhatsApp, que los chicos de WhatsApp no se conectan por medio de WhatsApp y nos explican cómo poder resolverlo, y si no, se presencian en la institución. Siguiente.
por eso lo que decimos es que si esta aplicación en lo que tiene que ver con el reporte del pase de guardia genera sobrecarga laboral, y no. La realidad es que lo que mejora es en el tiempo para registrar. El enfermero, mientras va haciendo las actividades, puede ir completando los campos de el pase de guardia, entonces al finalizar la guardia no tiene la sobrecarga de escribirlo todo junto, sino que hay cuestiones y puntos que lo absorbe la aplicación desde los datos que fueron cargando durante la guardia. Siguiente diapo. Bien, una de las oportunidades de mejora que nosotros generamos para poder mejorar esta una de las estrategias fue esto de la de capacitar de forma eficiente, sobre todo al personal de enfermería para el uso y sobre todo de la forma segura de utilizar la aplicación. Siguiente. Ahí va. Sí, la idea es, como esto que habíamos dicho, uno de los desafíos que habíamos tenido, lo de la franja etaria y sobre todo la adaptabilidad, es promover justamente tener una cultura digital y colaborativa, sobre todo porque muchas de las cuestiones que tienen que ver con la actualización de la aplicación de enfermería también surgieron desde la sugerencia desde parte del usuario, así que es enriquecedor para ambos lados. Siguiente. Una de las formas que nosotros encontramos para mejorar esta adherencia es sobre todo tener un gran soporte técnico y sobre todo generar una infraestructura de forma tecnológica donde podamos hacer el control, podamos hacer seguimiento y acompañar al colaborador y en el caso de que haya alguna dificultad técnica poder solventarla y no generar ningún tipo de desvío para que no utilicen la aplicación. Siguiente. Bien, una de las cuestiones que sí tenemos muy en cuenta es esto de fortalecer la seguridad de la información de los pacientes y sobre todo mejorar la trazabilidad en el momento de la carga. Por eso también tenemos estructuradas todas las opciones de uso de la aplicación y en el momento que se dan las capacitaciones también se dan mucha información, ya sea con videos interactivos y también con talleres para que los enfermeros tengan mayor adaptabilidad al uso de la aplicación. Creo que queda una más. Bien. Una de las cuestiones que creo que está buenísimo todo lo que hablamos hoy un poco era en su momento cuando nosotros hablamos de esta gran herramienta que utilizamos nosotros como es la aplicación, es tener en cuenta que nosotros en Cultura venimos de registros escritos, de carpetas, de tener cuadernos, de tener libros de report y demás cuestiones. Hoy, en el año que vivimos, teniendo en cuenta todas las interacciones que hay en las intervenciones terapéuticas que hay con nuestros pacientes, sobre todo con la tecnología y con el uso de la CIA, no podía quedar detrás todo lo que es reportes y sobre todo lo que tiene que ver con la interacción nuestra con los registros de los pacientes. Entonces, creo que una de las mejores estrategias que tuvimos nosotros fue generar esto de la adaptabilidad en lo que tiene que ver con las IA, adaptarnos a las aplicaciones que hoy son una gran herramienta para poder cargar datos y sobre todo tener bien fijo cuál es nuestro origen, que en sí es mejorar el proceso. Si venimos de varias barreras, como habíamos hablado anteriormente, sí estamos trabajando muchísimo para la adaptabilidad, pero creo que día a día trabajando juntos y generando esta cultura digital, vamos a poder generar un 100% de adherencia en nuestros colaboradores. Pero decí qué es lo que querés que sea ese celular, que me encantó. Que me encantó lo que dijiste ayer. Sí, ayer lo que había comentado, esto de que nosotros tenemos eh, esto de pensar de que el, en algunos lados, no acá, obviamente, en el primer mundo, tenemos una situación donde hay terapéuticas con los pacientes, donde un cirujano puede operar a un paciente desde un lugar remoto y poder resolver esa situación urgente que sea que surja. Y nosotros en lo que hablamos ayer con Gaby estábamos en la época de las cavernas escribiendo en cuadernos de actas, todos firmando, tratando de leer jeroglíficos porque no todos tenemos buena letra. Entonces, esas cuestiones que nos interactúa, digo, para algunas cosas en medicina estamos re mil avanzados y cada día salen más cosas. Y en lo que tiene que ver con registros nos quedamos muy atrás. Entonces, nosotros hablábamos justamente ayer de eso, que nuestro, por así decirlo, tabú era una de las cuestiones que tienen que ver con la cultura digital y estamos rompiendo un poco con eso y adaptándonos a estas nuevas tecnologías podemos generar un montón de recursos que son un montón de datos como han presentado en otros colegas el día de hoy
hoy. Y en nuestro caso, bueno, también hacerlo de modo retrospectivo. Sí tenemos que trabajar mucho, tenemos mucho para trabajar y sobre todo tenemos un monstruo que es bastante grande. Así que nada, estamos en eso. ¿Cuántos enfermeros son, Jazmín? Somos aproximadamente 900 enfermeros. Y queremos que si pierden este celular, ¿qué les pase? ¿Qué No. les pase? No que lo retemos. ¿Qué le pase? No, tenemos una gran cantidad de personal. Sí, queremos que, como a todos ustedes, creo que les pasa. Si hoy estamos en la calle y ustedes se tocan el bolsillo y si no se encuentran el celular, entran en caos. Bueno, nuestra idea es que nuestros enfermeros, cuando no tengan el dispositivo de la institución y se den cuenta que es muy importante el registro de todo lo que hagamos nosotros, sientan la misma necesidad de esto de, si yo no tengo este celular, no tengo esta herramienta, no podría generar el desarrollo de el menor carga laboral, sobre todo en el tiempo del registro, cuando el enfermero tiene que ir a la computadora, si hay una computadora libre y poder realizar todas las actividades. El beneficio de esta aplicación es estar al pie de cama del paciente y poder registrar. Tenemos un montón de iconos, como mostró un poco ahí Gabriela, de lo que es nuestra aplicación de enfermería, pero prácticamente todo el trazado de lo que se hace con nuestros pacientes lo podemos hacer in situ en el momento. Entonces, eso lo que genera es la gran necesidad de tener esta herramienta. Por eso decíamos esto de que si a mí por ejemplo, ahora yo me doy cuenta, miro mi escritorio, me doy cuenta que no tengo mi teléfono, entro en pánico. Bueno, la idea es que nuestros enfermeros sientan la misma necesidad de que empiecen a ver lo importante que es el uso de nuestro dispositivo institucional, o sea, la aplicación, y sobre todo lo que nos puede aportar a nosotros en datos. Muchas gracias, Y Jazmín. estas muchas Muchas gracias. gracias. Estas Gracias, muchas gracias es Gabriel. a ustedes, porque en realidad, bueno, Sí, más allá de la aplicación de la app, que es la herramienta de seguridad del paciente, por el bendito indicador del PICAM es que nosotros empezamos a trabajar en este pase de guardia. Genial. Bueno,